¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El vampiro en la lluvia. El cielo ennegrece. Las nubes gruesas de agua cubren cualquier azul que quiera asomar. Solo miro desde mi escondite cómo todo se torna oscuridad. Me gusta y sonrío por tal motivo. Espero un poco a que todo termine por volverse gris. Entonces salto. 250 metros me separan del piso. Y nadie se ha dado cuenta que he caído de pie como un gato, pero con más elegancia. Mis pasos se pierden entre tanta gente. ¿Quién puede notar la diferencia entre un cuerpo caliente y uno frío? Parece que ellos no. Las gotas comienzan a caer, pequeñas y castigadoras para aquellos que no les gusta. Me detengo un segundo. Mis ojos oscurecidos por las sombras voltean hacia arriba. Se escucha un trueno y los pasos se apresuran por todos lados. Y entre tanta muchedumbre le miro, coqueta como siempre, ofreciendo sus encantos a aquellos que los quieran aceptar. Me acerco con cautela, mirándole de hito en hito, deslizando mi vista entre sus curvas con grato placer, o más bien, con morboso placer. Sé que no hace demasiado, ella era un él, y me divierte ver cómo muchos no notan la diferencia. No es la primera vez que le observo, pero no pensé encontrarla bajo la lluvia. Las gotas hacen que su atuendo se pegue aún más de lo que ya es. Su maquillaje a prueba de agua se mantiene sobre su rostro, mientras sus cabellos de rojo vivo se oscurecen por el agua que atrapan. Me encanta verle y deleitarme con sus pensamientos, tan sádicos como yo. Ella vende su cuerpo, pero a la vez regala la muerte. Lo sabe y lo disfruta. En eso se parece a mí, solo que la que ella esparce es lenta y dolorosa. La que yo ofrezco es rápida, pero no menos indolora. Me mira. Sus ojos azules, tan muertos como su alma, me devoran, y pide dentro de su pensamiento que sea su cliente solo por una noche. No necesita más, ni yo tampoco, pero no pienso darle ese placer de morir tan rápido. Me gusta ver su sufrimiento, así que niego lentamente, y no, le digo con la mirada. Ella sonríe, pensando en que ya habrá alguna otra oportunidad de fingir orgasmos a mi lado. Yo le correspondo la sonrisa, no queriendo desilusionarle. Veo al incauto de la noche. Se le acerca un poco tembloroso, no por el frío que hace, ni por lo mojado que está, sino porque esa noche dejará de ser la burla de sus amigos. Lo está evaluando. Sin leer la mente del chico, se da cuenta que será su primera vez. Sin pudor alguno le da un beso depredador. Después, susurra palabras para él. Le dice que no. Le ha rechazado. Vaya. Así que todavía tiene corazón. Una diferencia más entre ella y yo. El mío hace mucho que ha dejado de latir, y no me interesa arrebatar la vida de un mozalbete como ese. Él se desilusiona. Tanto tiempo que tardó en reunir el dinero para poderla sentir, y ella no acepta. No sabe qué suerte tiene. Se retira cabizbajo, llevando en su pensamiento la idea de ir a algún burdel moderno para no desperdiciar lo ganado, aunque no sea con la que él quería. Ella permanece en su esquina, recargada sobre la pared de una edificación antigua. Sigue aguardando a que la presa perfecta llegue. Yo me deslizo entre la muchedumbre hasta un rincón donde le pueda ver y no ser visto por sus bellos ojos.
Las gotas todavía son llovizna, nada que ella no pueda soportar. Sabe que bajo el agua se ve más sexy y lo utiliza a su favor. Ahora sí, un galán se acerca. Es de esos que creen que deben de besar el suelo por donde pasan, o eso me dice su expresión. El incauto perfecto. Lo sé al ver su sonrisa de depredador. Amor, aquí tú eres la presa, piensa ella. Y yo estoy de acuerdo. Se cuelga sutilmente de su brazo y se va hacia el auto estacionado a unos 100 metros. Ahí va mi encanto, contoneando sus caderas, causando envidias y celos por donde pasa, sonrisa triunfadora en sus labios. Esta es una de esas noches que realmente piensa disfrutar, y yo también. Mis pasos, después de horas, me llevan a la Cueva de Narciso, un lugar de moda en la ciudad donde jóvenes entrados en los 20 van a disfrutar. Mis presas favoritas. Me encanta su supuesta madurez y su estúpida forma de pensar. Creen que tienen el mundo en sus manos, y como pastel, están ansiosos por devorarlo sin dejar migajas. Esta noche estoy contento. Una extraña alegría me invade, así que me dejo guiar por la música y entre sus notas me enredo. Mis piernas y brazos se mueven al ritmo que escucho. Solo dejo que la magia fluya. Mis manos recorren mi cuerpo de una forma seductora, una invitación para nada sutil que ya ha sido captada. Unas manos juguetonas se unen a las mías, medianas, suaves, tersas, que se quieren esconder entre los pliegues de mi camisa. Tocan mi piel y se estremecen por lo fría que está, pero aún así, no se retiran. Siguen explorando debajo de la tela. Un casto beso es depositado en mi espalda, pidiendo algo más que esto. Me volteo sin escaparme del abrazo. Bajo un poco la mirada para toparme con unos almendrados ojos, grandes, llamativos, cautivadores, soñadores, ebrios ojos castaños. El olor a alcohol huye de sus poros. Su mirada se ve algo turbia. Seguramente lo combinó con algo más. Algo frecuente y nada extraño en lugares como este, donde la sana diversión no existe. Se pega más a mí y mueve sus caderas de tal forma que busca animarme con ello. Le sonrío, me agacho y le beso. El ambiente se torna ardiente. Sus hormonas exigen más. Seguimos moviéndonos con la música. Extiendo el juego lo más que se pueda, hasta que ella, harta de mis sutiles retrocesos, me toma de la mano y me jala hasta el cuarto oscuro. Yo dejo que lo haga. Es más divertido cuando piensan que tienen el control de la situación. El aroma del lugar golpea mi olfato. Miro a las distintas parejas copulando en cualquier lugar, confiados en que la oscuridad los cubre. Sonrío para mis adentros mientras ella tropieza con algunos cuerpos que se revuelcan en el piso. Al fin llegamos a un lugar que parece ser de su agrado. Al lado nuestro ya hay una pareja entregada al placer. Sus brazos se enredan en mi cuello, jugueteando con mis cabellos, obligando a agacharme en un demandante beso. Las caricias proliferan. La pareja a nuestro lado se ha ido. No pasa mucho en que otra toma ese lugar. Nosotros ya estamos terminando con lo nuestro. Ella parece satisfecha, pero falto yo. Mi lengua se desliza por su cuello. Ella suelta un sutil suspiro. Mis colmillos se encajan en su piel, causando que se estremezca entre mis brazos, forcejeando para que la suelte. Sus quejidos se confunden con placenteros. Su voz atorada en la garganta sin poder pedir ayuda. Poco a poco sus fuerzas la dejan, mientras yo continúo alimentándome. Al final, su cuerpo está completamente laxo entre mis manos. Lo suelto y este se desliza, sin gracia alguna, hasta el piso. Le miro sin emoción alguna. Mi apetito no ha sido saciado en su totalidad. La pareja de al lado no se ha dado cuenta de nada. Me uno a ellos besando a la chica, la cual no protesta, sino al contrario, corresponde el beso con ansias. El chico sigue con su vaivén en las caderas, mientras yo me apropio de su cuello. Ella recibe gustosa.
No por mucho tiempo. Cuando termino, dejo que él continúe disfrutando de un cuerpo sin vida. Cuando salgo del antro, la lluvia ya está en su apogeo. Esta cae sobre mí eliminando el nauseabundo aroma del que se había impregnado mi ropa. Las gotas me limpian el rostro del sudor ajeno y de mis labios se llevan los rastros de sangre que había. Nunca he sido muy pulcro a la hora de comer. Por tal motivo, gozo de la lluvia, porque ella suavemente retira de mí toda señal que pueda revelar el peligroso ser que realmente soy, ese que se esconde detrás de mis ojos verdes. Me alejo del lugar. Mis pasos se ahogan entre el imparable caer del agua. Mientras, satisfecho, me abrigo entre las frescas capas de la lluvia. Mi contento se ha extinguido, igual que la magia que me envolvió esta noche. Es hora de volver a casa. La casa maldita. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo, algunas tan terroríficas que hacen que uno tome decisiones inmediatamente. El 2 de enero de aquel año, encontré una casa que era el hogar perfecto. Mi esposa y yo pensamos que era una ganga. El vendedor nos propuso todas las mejores variantes para obtener nuestro sueño de tener nuestro propio hogar. La vivienda era espaciosa, y aunque necesitaba algo de reparaciones, su estructura era sólida y nos pareció fabulosa. Cuando entramos en ella, empezamos a ilusionarnos con cambios y nuevas reformas, así que no lo pensamos mucho, y en una semana estábamos con la mudanza y los preparativos. Pero la cosa cambió muy pronto. El primer día encontré una ouija debajo de una de las camas del segundo cuarto. Era muy antigua. Al parecer, los dueños tenían sus creencias. Para no incomodar a mi esposa, yo no dije nada y tiré a la basura aquella reliquia. El segundo día, encontré una marca de una mano en la puerta que iba al sótano. Inmediatamente la pinté, pues verdaderamente era escalofriante, y no quería que mi esposa se pusiera a curiosear. El tercer día, en el cobertizo, me encontré una muñeca que daba espanto. Esta me llamó la atención, pues su fecha de fabricación era de 1903. E inmediatamente la llevé a un anticuario que me dio unos 200 euros por ella. Pasado unos días, encontré un escrito en la pared que decía: «Nunca pares». Y según fui limpiando y habilitando la casa, siguieron apareciendo cosas extrañas. Por ejemplo, entre pared y pared, me encontré varios cuchillos. En el cielo raso, había un coche de niño que estaba desde 1908, según busqué en internet por la marca de fabricación. En la última semana de reformas, me asustó encontrar en la parte del garage un maniquí cubierto de cinta adhesiva y sin cabeza. Sin embargo, este no sería el único, pues en el propio cielo raso del garage encontré muchos maniquís, pero en este caso eran mujeres y un bebé. Aquello me costó sacarlo, pues eran de yeso y pesaban mucho. Recuerdo que el camionero que contraté para botarlos me dijo que se veían terroríficos. Pero yo, queriendo hacer posible el sueño mío y de mi esposa, no me preocupaba nada de eso, aunque sentía curiosidad. Así que le pregunté al de la inmobiliaria, quien me dijo que en la casa habían pasado varias familias y que detrás de la historia de la casa no había nada oscuro, ni tenebroso por qué preocuparse. La casa tiene un espacio que supuestamente era una cava de vinos. Ahí encontré una puerta bloqueada que, curiosamente, no iba a ningún lado. Cuando la abrí, solo había una pared de ladrillos. Pero todo se puso tenso la mañana que decidí arreglar la cisterna de agua y limpiarla. Ahí encontré un hueso humano. Por supuesto que llamé a la policía local, que junto a los peritos hicieron el levantamiento. Sin embargo, el hueso era tan viejo que el informe de la policía arrojó que era de 1944 y que al parecer podía ser de alguna amputación que se hizo en la guerra. A todo esto yo no le conté nada a mi esposa y seguí trabajando en las reformas de la casa. Ya había adelantado mucho cuando en una habitación donde había muchos trastes encontré crucificada una muñeca de plástico. Esta, a diferencia de las otras cosas encontradas, no parecía ser tan vieja. Por supuesto la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto
encontré una estatua que colgaba del techo. También una lápida con la inscripción de una niña nacida en 1903 y fallecida en 1907. También encontré otra especie de crucifijo, con una criatura extraña nada parecida a Cristo, y una muñeca sin ojos. Ese día me fui a la biblioteca del ayuntamiento de la región y pregunté sobre este hogar que ya pasaba a ser para mí de terror. La señora que me hizo la investigación solo dijo que ahí vivía una familia de artistas, que todas esas cosas podían ser parte de sus trabajos. Esto tranquilizó un poco mi miedo y continué con mi construcción. Para finales de marzo casi todo estaba terminado, y ya aquellas tristes cosas parecían haber sido borradas. Pero en la mañana, antes de mudarnos definitivamente, encontré un interruptor con dientes clavados y una especie de crucifijo. Definitivamente tuve que removerlo todo. Mi esposa vendría ese día para checar la casa. Claro, con todas estas cosas que me pasaron, seguro ustedes pensarían que yo me arrepentiría, pero no. Así que desafiantes, nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Hoy, si usted está leyendo o escuchando este escrito como evidencia de las cosas que encontré en mi nuevo hogar, es porque ya no estamos entre los vivos. Por favor, no compre esta casa maldita de la calle Rabanusstrasse, número 41. La Cruz del Diablo. Se dice que esta historia es una de las más terroríficas que han ocurrido en San Juan de Ulúa, donde vive un muchacho joven y muy bello llamado Antonio, que aprovechándose de su apariencia, jugaba a conquistar a todas las chicas que se le ponían enfrente. Sin ninguna vergüenza las cortejaba como todo un caballero, tomaba lo que quería de ellas y luego las abandonaba, dejando atrás de sí una estela de promesas rotas. Pero llegó el día en que se enamoró de verdad de una hermosa señorita, la más bonita que existía en todos los alrededores. Se llamaba Diana, y desde el primer momento se robó el corazón del mozo. Sin embargo, la joven no era tonta, y conocía bien la reputación del muchacho. Todos los días le devolvía la mirada a la distancia, pero cuando él se acercaba y le hablaba de estar juntos, le daba largas y evadía el tema. Esto, lejos de desairar a su pretendiente, despertó en él una obsesión ardiente por poseerla. Ninguna mujer se la había resistido antes, y no estaba dispuesto a perder a Diana por nada del mundo. Así que cambió drásticamente su estrategia. Dejó de ir tras cuanta jovencita se le pusiera enfrente, y a rechazar todas las invitaciones de sus amigos para irse de parranda. Día con día enviaba flores, cartas de amor, y cuanto detalle se le ocurriera para llamar la atención de su amada. Su único pensamiento era lograr que Diana le correspondiera. Finalmente, el pobre chico recibió un mensaje que iba firmado por la hermosa muchacha. Con tan solo leer su contenido, sintió que se aceleraba su corazón. Hoy que es noche de los difuntos, te voy a estar esperando en la plaza principal. Quiero ser tuya, Antonio. Diana. Lleno de gozo, el joven se marchó a casa y se dispuso a prepararse para la cita, perfumándose con esmero. Afuera, el cielo se llenaba de negros nubarrones, como el presagio de que esa noche algo terrible estaba por ocurrir. La tormenta se desató sin piedad, pero esto no desanimó al muchacho para ir a encontrar a Diana. Cruzó las escasas calles que se interponían entre él y la plaza, y la vio ahí, de pie, luciendo más espléndida que nunca. Una ola de pasión lo consumió. Apenas la tuvo enfrente, la atosiguó a besos, abrazándola con fuerza, y ansioso por hacerla suya, la fue guiando a su casa, para lo cual tenía que cruzar frente a la iglesia. Sin poder contener su pasión, continuó besando y abrazando a Diana, quien correspondía con el mismo fervor, impulsándolo a ir por más. Una de sus manos fue a levantar la falda de su vestido, quedando paralizado al ver que debajo de él se asomaba una grotesca pezuña. En ese instante, un relámpago iluminó el cielo, revelando el rostro de su acompañante. Diana se había convertido en un monstruoso ser, con la cabeza de un macho cabrío y unos ojos que resplandecían de manera infernal. Aterrorizado, el joven intentó alejarse y el diablo se arrojó sobre él,
hiriéndolo con una mano llena de garras afiladas. El pobre muchacho se echó a correr en tanto el maligno reía, mirando cómo se aferraba a la cruz que se encontraba a la puerta de la iglesia, como si eso pudiera protegerlo de su alcance. El diablo volvió a levantar su zarpa para herirlo, y fue ahí cuando corriendo entró en el santuario, de donde se dice que no volvió a salir. Nadie volvió a verlo, ni supo que fue de él, pero la cruz permanece en su sitio hasta el día de hoy. Se dice que si miras con atención, podrás contemplar la marca de las zarpas del demonio, que aquella noche se transformó en una inocente señorita para darle una lección al bribón. El coco, el terror de los niños. El coco ha trascendido idiomas, naciones, grupos sociales y razas con un solo propósito: atemorizar a los pequeños. Aunque algunos experimentaron versiones ligeras del personaje, con canciones nocturnas agradables y juegos con la imaginación, mientras que otros fueron atormentados de manera horrible por un individuo ficticio durante los primeros años de su vida. Por décadas se ha temido este terrible personaje que atormenta a los niños malcriados. ¿Quién no fue amenazado por sus padres con este monstruo? ¿En qué consiste la leyenda del coco? El coco te va a comer, te llevará, saldrá debajo de tu cama y te jalará los pies. Las voces amenazantes de nuestros padres caían sobre nosotros en las noches. Si no te duermes, si no te portas bien, ese monstruo se apoderaría de nosotros y nos haría desaparecer. Nos separaría de los brazos de los individuos que nos dieron la vida y llevaría nuestra alma a un plano desconocido. Probablemente para muchos la experiencia no fue tan terrible, pero ese pequeño mito que se ha repetido en múltiples hogares en todo el mundo se transmite por generaciones y es un ejemplo de la función social de las leyendas para atormentar a niños malcriados y darle así un giro a su comportamiento. Todos hemos escuchado la historia del coco. Su condición libre de imagen y peculiaridades le permitía a los progenitores crear cualquier mito alrededor de su misteriosa figura, dotándolo de una infinidad de habilidades con tal de que el impacto causado en los pequeños corrigiera su mal comportamiento. Y aunque pensemos que es un elemento de la cultura hispana, en realidad es parte de un concepto universal de casi un milenio de antigüedad. Bogeyman, Babau, Butzeman y Balá son solo algunos de los otros nombres que tiene el protagonista de nuestro primer miedo. La leyenda del coco, con sus castigos, son diferentes dependiendo del país y los padres que cuenten la historia. En algunas culturas es personificado por un hombre sin rostro, con apariencia ominosa. En otras, es un monstruo similar al diablo. No existe un nacimiento claro del mito, situación que lo transforma en un elemento histórico libre de interpretación y a la vez en una curiosidad social. Casi todos sus nombres derivan de una sola palabra en inglés, bogue, que tiene un vínculo con los duendes. En la cultura europea, alrededor de los años 1500 después de Cristo, surgían historias sobre estos personajes, descritos como pequeños hombres con barba y vello en todo el cuerpo. Los relatos narraban que los individuos vivían en los hogares con las familias, pero solo estaban activos de noche, realizando diferentes actividades, como limpieza y orden. Así pudo nacer el mito, en boca de los padres vinculando a los seres míticos con amenazas. De esta forma, el objeto de fantasía tomaba un sentido oscuro, causando un impacto mayor en los niños. Otra versión del personaje hizo su aparición en México, el ropavejero. En países de habla inglesa, era conocido como el Sackman, hombre del costal, y por lo general se le atribuía un rostro horrendo con brazos delgados. Se amenazaba a los niños con que el personaje se los llevaría a un lugar desconocido. En algunas zonas, ese individuo también nació como una contraparte negativa a un personaje muy amado, Santa Claus, quien en lugar de robarse a los pequeños, les da regalos. Existe una representación del coco que todos han visto, las calabazas de Halloween. Esta tradición nació en Irlanda
y era una forma de hacerlo ver como una calavera con llamas, debido a que en las culturas antiguas celtas ponían las cabezas de sus víctimas en lanzas para intimidar a sus oponentes. De hecho, la fruta tropical del mismo nombre fue bautizada de esa forma por los marineros de Vasco da Gama, pues al verla, recordaban la versión que todos conocemos del personaje. Su impacto cubre absolutamente todo el mundo, y es increíble que aún se cuente en la mayoría de los hogares. Como se mencionó, también tiene un impacto cultural profundo, que la ha relacionado con religiones y credos diametralmente opuestos. Francisco Goya realizó un grabado titulado «¿Qué viene el coco?», en 1799, donde los niños se ven aterrorizados, mientras que la madre aparece tranquila mirándolo con curiosidad. El mismo Miguel de Cervantes usó al personaje en el epitafio de Don Quijote. ¿Y tú? Déjame saber en la caja de comentarios si a ti también te daba miedo el coco. El borrachito, relato del diablo. Soy originario de un municipio de Guanajuato que tiene por nombre San Felipe Torres Mochas, aunque actualmente radico en los Estados Unidos. Esto que les quiero compartir es un aterrador evento que le sucedió a un tío de la familia. Resulta que él tenía un peculiar detalle, y es que tomaba mucho. Bueno, a decir verdad, tenía un problema con el alcohol, al grado de tomar casi a diario, hasta que el día menos pensado le ocurrió algo impactante. Uno de esos días en donde la suerte no estaba de su lado, se dio cuenta que todo su dinero se le había terminado. Ya no tenía ni un solo peso en su bolsa para continuar bebiendo, aunque por azares del destino, esa noche hubo un baile, mismo que se estaba llevando a cabo en un pequeño salón de fiestas, en donde continuamente organizaban convivencias, pero que por supuesto cobraban la entrada. Así que mi tío se sentó en la esquina de esa calle para ver si alguna persona pasaba y pedirle que le invitara a la entrada, así como también unos cuantos tragos. Sin embargo, no corrió con suerte, ya que al ser la medianoche casi no cruzaba gente por ahí, o se encontraban en la fiesta o descansando en sus hogares. Sin tener más opciones, no le quedó más remedio que ir a su casa. Mientras se levantaba de la banqueta, dijo lo siguiente: «Ya me voy a descansar, pero, caray, ¿cómo tengo ganas de un trago?». Una vez que se puso de pie y miró al frente, observó que a la lejanía venía un hombre acercándose, algo que le causó mucha alegría. Le voy a preguntar a ese amigo si no tiene unos 10 pesitos que me regale, y ya con eso me compro aunque sea un cuarto de alcohol. Sin pensarlo 2 veces, caminó decidido hacia el señor, pero conforme se iba acercando, se dio cuenta de algo muy peculiar. Ese sujeto vestía de una manera elegante. Sus ropas eran finas y de color negro. Además de esto, venía caminando muy lento, al mismo tiempo que disfrutaba de un cigarrillo. El tío, mientras tanto, argumentó: «Este señor se ve que es de dinero. Seguro me ayudará para comprar mi trago». Pero justo cuando estaba por llegar frente a esta misteriosa persona, el señor de traje le dirigió unas palabras. «Buenas noches, amigo. ¿Qué hace tan solo a estas horas?». A lo que el tío respondió: «Buenas noches, señor. Pues verá, tengo deseos de ingresar al baile que está allá adelante, mas no tengo ni un solo peso en mi bolsa. Me lo gasté todo. Así que estaba esperando a una persona que fuera a ese lugar para ver si me invitaba a la entrada y unos tragos. Aunque al no encontrar a nadie, ya me iba para mi casa. Y fue entonces que apareció usted». «Ah, que mi amigo. Le voy a decir algo. Hay un pueblo acá cerca, y precisamente ahí se encuentra otro baile, y en ese no cobran la entrada. ¿Qué le parece si vamos los dos? Y para hacer nuestro camino más tranquilo, nos tomamos una botella de tequila que traigo aquí conmigo», dijo el hombre. El tío, traicionado por sus malditos deseos del alcohol, no dudó en aceptar la invitación. Solo quería sentir entre sus labios el sabor del tequila, a lo que respondió: «Claro que sí, mi amigo. Vamos, lo acompaño. No sabía que hubiera otra fiesta cerca del pueblo». A lo que este misterioso hombre le dijo que no se preocupara, que no se iba a arrepentir, que confiara en sus palabras.
En esos momentos, el tío le comentó que le diera de su botella, ya que no aguantaba las ganas de beber alcohol. A lo que el sujeto sin ningún problema se la dio al mismo tiempo que argumentó que se apuraran o, de lo contrario, el baile se iba a terminar. Por tal motivo, comenzaron a caminar entre las calles del pueblo. Poco antes de salir del pueblo, el tequila estaba a punto de terminarse, por lo que mi tío se sintió algo mareado por los efectos del alcohol. Caso contrario al otro sujeto, quien no daba indicios de ponerse borracho. De igual manera, en ese instante, se escuchaba una ligera música muy alejada de la localidad. No obstante, ellos continuaron caminando hasta salir del pueblo. Fue entonces que el tío le preguntó: «Oiga, ya hemos caminado durante un largo rato y no llegamos a la fiesta. Escucho la música, pero no veo dónde sea». «No se preocupe, amigo, que ya mero llegamos. Ya falta muy poco», respondió el hombre. El tío, confiado en sus palabras, siguió avanzando, cuando de pronto sintió una mano que rodeó parte de su cuerpo, como si lo estuvieran abrazando. El tío no dijo nada, pero pensó que al haber esa confianza entre ambos era algo normal. Lo que era curioso del evento es que el brazo se sentía caliente, mas no le prestó importancia y siguió caminando. Pero metros más adelante, sintió que la mano de ese extraño hombre le estaba tocando la cara. Un comportamiento raro. Así que sin pensarlo mucho, giró para verlo y preguntar qué sucedía. Quería saber el porqué de su comportamiento, pero se llevó una horrible sorpresa. Aquel señor de vestimenta negra tenía unos cuernos imponentes en su cabeza y sus ojos eran de un color rojo intenso como un par de flamas. El tío, al ver de quién se trataba, a toda costa intentó apartarse del diablo, mas le fue imposible. El diablo, en cambio, le dijo que no lo soltaría, que su alma ya era suya. El tremendo susto que sintió mi tío fue suficiente para bajar su borrachera, y casi al instante comenzó a rezar, aunque por más que lo intentaba, no conseguía terminar una oración. No lograba completar las palabras, ni siquiera conseguía finalizar un Padre Nuestro. Esta terrible vivencia causó que el tío se desmayara en ese instante. Cuando los rayos del sol empezaron a salir, un conocido del pueblo, en compañía de sus vacas, pasó cerca de donde se encontraba mi tío, quien se hallaba nada menos que en medio de una nopalera. El señor se acercó a él para despertarlo y brindarle apoyo. Una vez estuvo despierto, le ayudó a levantarse para luego preguntarle qué rayos hacía en medio de ese lugar. Mi tío, en cambio, estaba todo pálido por el encuentro que tuvo con el diablo. Se encontraba lleno de espinas y con varios rasguños por todo su cuerpo. Le respondió que casi no se acordaba de nada, que solo que iba caminando con un hombre alto vestido de negro, mismo que se convirtió en el diablo, el cual tenía la intención de llevárselo. Posteriormente, mi tío volvió a su casa llevándose consigo esa terrible experiencia. Por desgracia, este evento no terminó nada bien. Mi tío no se pudo recuperar de ese tremendo susto, y a los 6 meses perdió la vida. Quién sabe si en realidad el diablo se lo habrá llevado. La veladora del diablo. Fue hace como un año que nos juntábamos a jugar a la lotería después de la cena. Recuerdo que tenía mucha suerte y estaba ganando muy seguido, con una carta que tenía doble diablo. De repente, mi hermana empezó a ganar mucho y me estaba quedando ya sin dinero, y dije entre broma: «Ay, diablito, ayúdame a ganar y te prendo una velita». A la siguiente jugada empecé a ganar y ganar, hasta darle la vuelta a todos, y mi hermana dijo: «Ándale, si te hizo caso el diablo, le debes la vela». A mí me entró mucho miedo al acordarme de lo que dije. Esa noche me fui a dormir y pasadas las 2 de la mañana sentí que alguien me despertó, pegándome en la planta del pie, y no pude evitar acordarme de lo que había dicho, así que encogí los pies. Desperté a mi esposo y le pregunté si él me había tocado el pie, ya que sentí una mano claramente. Él me dijo que no. Duré 2 días sintiendo como si me estuvieran viendo todo el día, y sentía mucho miedo. No podía evitarlo, me tenía que dormir con la luz encendida, hasta que me decidí a comprarle la vela, y le dije estando yo sola: «Aquí está tu veladora. Gracias y disculpa por haber hecho eso. Sabes que solo creo en Dios, y pido disculpas por haber bromeado contigo. Yo no te vuelvo a molestar,
Cometí un error del que estoy muy arrepentida. Perdóname, de verdad. Prendí la veladora y dejé de sentir miedo. Ya no volví a sentir nada de lo que sentí esa noche. Ahora estoy en paz, pero sí aprendí a no volver a mencionarlo en burla. La promesa no cumplida. La siguiente leyenda es muy conocida dentro del municipio de Hidalgo, en el estado mexicano de Tamaulipas. Existe en este lugar, protegido por los pinos de la Sierra Madre Oriental, un sitio conocido como el Santuario de la Virgen del Chorrito, donde se rinde homenaje a la Virgen de la Gota de Agua. Se supone que hace cientos de años, la susodicha Virgen se apareció debajo de la cascada del Chorrito, esculpida sobre una piedra. Desde entonces, los lugareños hicieron construir una iglesia en su honor, y también es habitual que vayan hasta la cascada a dejarle algunas ofrendas, pues es una imagen muy milagrosa. Hace muchos años, una madre del pueblo estaba desesperada por el estado de salud de su hijo. Al niño le habían diagnosticado cáncer, y ella no tenía dinero para poder pagar el costoso tratamiento que debían suministrarle en la ciudad. Una de sus comadres le aconsejó que acudiera a ver a la Virgen y le pidiera un milagro. Eso sí, tenía que darle algo a cambio. La mujer acudió a la cascada y tras pronunciar una oración, le hizo una promesa a la Virgen. Si permites que mi hijo recupere la salud, me ocuparé de que se haga monaguillo y se dedique a servir en tu iglesia, dijo la mujer. Poco tiempo después, milagrosamente, el infante se recobró de su enfermedad. Los médicos se quedaron perplejos al observar que todo rastro de cáncer había desaparecido, al parecer, sin explicación alguna. Su madre era la más dichosa. Lamentablemente, pasaron las semanas y nunca se acordó de cumplir su promesa. Un buen día, ella y su hijo regresaron a la cascada junto con otros lugareños, pues eran las fiestas locales. A mitad de la celebración, el chiquillo se extravió y todos se organizaron en grupos para ir a buscarlo. Invadida por un mal presentimiento, la madre se dirigió a la gruta bajo la cascada, donde habitaba la imagen de la Virgen. Lo que encontró ahí la llenó de asombro y terror. A un lado de la Virgen se hallaba el cuerpo de su hijo, completamente convertido en piedra. No se sabe lo que ocurrió con la mujer después de semejante escena. Lo que sí es que los pobladores de Hidalgo cuentan que lo que pasó con su hijo fue un castigo por no haber cumplido lo que prometió. Y por eso, cuando ellos acuden a la cascada, nunca se olvidan de llevar un obsequio. El demonio con forma de niño. Antes de iniciar con la historia, quiero comentar que los hechos que han de ser narrados sucedieron en realidad. Aunque cueste creer lo que estoy por relatar, realmente sucedió 3 años atrás. De tan solo recordarla, a medida que iba redactándola, me hizo estremecer en demasía. Pero aún así, quiero compartirla con ustedes. Aclaro también que jamás consumí drogas de ningún tipo. Digo esto porque, luego de escuchar mi anécdota, muchos creerán que mi vivencia podría haber sido producto del consumo de estupefacientes. Pero aquella ocasión, solo había tomado 2 latas de cerveza y nada más. En la actualidad tengo 23 años. Me llamo Geraldo y soy universitario. Me encuentro cursando la mitad de mi carrera en la Universidad Nacional Autónoma de Campeche. Anhelo poder recibir mi título de grado. Cuando tenía 20 años, me encontraba haciendo el curso de ingreso de mi facultad. Al comienzo del año, luego de haber aprobado el ingreso de mi facultad, con 2 muchachos con los que había hecho amistad en la universidad, decidimos salir a festejar. Pasé a buscar a Luis por su casa a las 22 horas, y de ahí nos fuimos hasta un supermercado, donde compramos un 6-pack de cervezas. Apenas lo compramos, nos tomamos una lata cada quien. Terminamos de beber y le llamamos a Javier para ver si se unía a nosotros. Al tener una respuesta afirmativa, de inmediato puse en marcha el auto y me dirigí a su casa, la cual estaba ubicada en un barrio llamado Siglo XXI, justo detrás del aeropuerto de la ciudad de Campeche.
El lugar está rodeado de monte y maleza, y para colmo, la casa de mi amigo estaba situada al final del barrio, colindando al frente con todo el monte. Llegamos al lugar, le mandé un mensaje de texto para que se apurara y saliera. Yo estacioné el auto unos metros más adelante, destapamos un par de cervezas y nos quedamos hablando. Ya estábamos centrados en clima, hablando estupideces, riéndonos, etc. Sin embargo, el ambiente se rompió abruptamente cuando de pronto mi amigo, con cara de asustado, me dice: «Mira», señalándome una dirección con su dedo índice. Me doy vuelta rápidamente, un poco atemorizado, pero no vi absolutamente nada, solo la maleza del monte que se movía. A mi entender, ese movimiento era por el viento. Un poco preocupado por la reacción, le pregunto qué estaba ocurriendo, a lo cual Luis nunca me respondió. Estaba callado y temblaba como una hoja. Luego de 5 minutos, rompió el silencio diciéndome: «No me vas a creer, era un niño con cuernos y cola peluda, que se movía como un animal». Quedé anonadado, no esperaba este tipo de respuesta. Para calmarlo un poco, le dije que capaz malinterpretó las cosas, que a lo mucho había sido un perro callejero que se había cruzado por ahí. No me dio tiempo de reaccionar cuando, de la nada, se puso como loco y comenzó a tocar el claxon de mi auto para que saliera Javier, al ver que este no salía rápido de su casa. Desesperado, me comenzó a suplicar que encendiera el auto. Al ver cómo se había puesto, decidí encender el auto, pero en ese momento que me apresuré a colocar la llave en el volante, se asomó un niño por la ventana. Efectivamente tenía cuernos, una cola larga y los ojos completamente rojos. Este espectro me preguntó con la voz de un nene de 5 años: «¿Ya se van tan rápido?». No sabía qué hacer. Estaba paralizado del miedo. Veía los ojos del niño y me infundía un terror hasta lo más profundo de mis huesos. No me salieron palabras de la boca. Solo atiné a dar un gesto de afirmación moviendo mi cabeza. La cola de esta aparición se movía de forma similar a una víbora, justo encima del cofre del auto. De repente, me pregunta en tono de sarcasmo: «¿Qué le pasa a tu amigo? Parece que vio un demonio». Me doy vuelta para ver a Luis, y este parecía sinceramente un muerto. No se movía, con los ojos muy abiertos. Estaba completamente pálido. Yo estaba totalmente bloqueado, no podía pensar en nada. El miedo se había apoderado de mí. Vuelvo en mí cuando escucho que aquel niño me pregunta nuevamente: «¿Qué toman? ¿Cerveza? ¿Me das un trago?». No sé cómo hice para reaccionar, pero reuní todo el valor que tenía y le respondí bruscamente con un no, de una manera muy seca, y arranqué inmediatamente el vehículo. Pero inmediatamente, aquel niño nos gritó con una voz gutural muy grotesca: «En un rato se acordarán de mí», empezando a reírse de una forma muy sádica. Salimos de ahí a toda velocidad. Mi intención era llegar a mi casa lo más rápido posible. Luis, desesperado, me hacía preguntas a cada rato. No le presté atención. En mi mente lo único que deseaba era llegar a mi hogar. Lamentablemente no hicimos ni 2 kilómetros de la casa de Javier cuando sufrimos un accidente. Lo último que recuerdo es a mi amigo diciéndome: «¿Qué carajos vimos?». Desperté luego de 1 semana y media en el hospital. Ambos habíamos quedado inconscientes por el golpe. Pero, más allá de rasguños y raspaduras, sobrevivimos a algo que es imposible de sobrevivir, ya que el auto por el choque quedó como si fuera un acordeón. Luego de charlar con Luis decidimos no tocar el tema. Hasta el día de hoy, no lo hacemos por el temor que nos genera hablar sobre aquel niño con cuernos y cola, que al parecer era un demonio. La niña de la mina, Guanajuato. Guanajuato se ha convertido en uno de los referentes más importantes en cuanto a leyendas de terror se trata. Y no solo de terror. En sus entrañas se esconden un sinfín de leyendas para todos los gustos. En esta ocasión les contaré una leyenda no tan popular como otras, pero que sin duda aún perdura y sigue infundiendo el miedo en todos aquellos que la leen o la escuchan.
Todo empieza por allá del año 1908, cuando una niña es encontrada sin vida en el interior de una oscura mina en la ciudad de Guanajuato. Su cuerpo es hallado en lo más profundo de una mina de oro. Los mineros ese día se llevaron una tremenda sorpresa. No hubo oro, pero sí el cadáver de una niña. Los mineros que dieron con ella no podían creer que el frágil cuerpo de una niña, que no rebasaba los 10 años de edad, pudiera ser dejado de esa forma. Los datos en torno a la niña y las circunstancias de su muerte fueron imprecisos, contradictorios, y dieron pauta a un sinfín de versiones del por qué acabó ahí la pequeña. El cuerpo no fue reclamado por nadie, y las limitadas e ineficientes labores de peritaje desde entonces no arrojaron datos reveladores. No ayudaban lo suficiente para esclarecer qué había pasado. De alguna forma, los mineros se organizaron para darle una santa sepultura a la niña, pero a la fecha, la ubicación de su tumba y sepulcro se mantiene en secreto. Pasaron días de aquel trágico suceso. La ciudad retomó su curso, pero el impacto de la muerte de esa niña quedaría grabado para siempre en el imaginario colectivo de los guanajuatenses. Y de repente, poco a poco, sucesos extraños, muy extraños, comenzaron a pasar por toda la ciudad, principalmente en la mina. Era evidente que ese lugar no quedaría limpio después de tan terrible hecho. Actividad paranormal, presencias de ultratumba, voces, sombras y demás sensaciones siniestras era lo que describían que se sentía después del hallazgo de la niña. Los primeros en reportar estos sucesos paranormales fueron los mineros. En la profunda e impenetrable oscuridad de los túneles de la mina, decenas de estos mineros decían que veían la figurita de una niña de 10 años, vestida con ropas extrañas, imitando voces que parecen bramidos de animales salvajes y con el rostro cubierto de polvos que deforman su apariencia. Algunos osados de acercarse a la aparición comentaban que una vez cerca de la niña, lo suficiente como para ver su rostro cubierto de polvo y que se empezaba a deformar, veían cómo abría ese orificio que alguna vez fue su boca, solo para dejar escapar un terrible y aterrador gruñido, como si se tratara de una bestia, y sus ojos se tornaban completamente blancos y abiertos. Acto seguido, los mineros salían despavoridos, corriendo de la mina sin mirar atrás y jamás regresaban. La inmensa mayoría de estos mineros perdieron su salud mental y no la recobraron nunca. Es así que se comienzan a murmurar leyendas sobre esta niña. La más extendida es que la niña era hija de un importante minero canadiense. La hija de este hombre solía pasearse sin permiso por las minas de la ciudad. La niña sufría de un trastorno psicológico desconocido que la hacía mentirosa, caprichosa, de humor volátil, que se burlaba de las devociones religiosas de la gente y que le gustaba vestir de forma extravagante, emulando a seres fantasmagóricos que solo su exacerbada imaginación era capaz de ver. Se dice también que fue su mismo padre quien la mutiló dejando su cadáver abandonado en lo más recóndito de esa mina. Hoy, a 114 años de aquel terrible suceso, la leyenda de la niña de la mina sigue vigente en Guanajuato. Después de más de un siglo, algunos dicen que el espíritu de la niña sigue por ahí, aterrando a quien se cruce por su camino. Muchos dicen que si llegas a entrar por los túneles ya clausurados de aquellas viejas minas y te encuentras con la niña, deberás pasar por alto todo lo que haga, mencione y diga. Todos los siniestros ruidos, chillidos y gritos los deberás ignorar, y al final del túnel la verás. Si eres lo suficientemente valiente para pasar a su lado, podrás acceder a una cantidad exorbitante de oro, el tesoro de la niña, dicen por ahí. Pero, a la fecha, todos aquellos que saben de la leyenda prefieren alejarse y nunca entrar ni por error a esas viejas minas. Dicen que nadie sale vivo de ahí, y si sale, su vida se terminará pronto, de una manera sumamente trágica. Nunca le robes a los muertos. Yo era una enfermera novata cuando aquel chico llegó al hospital. Estaba quemado, no había nada que hacer. El chico había muerto por salvar a su hermano de las llamas, y lo salvó arrojándolo por la ventana, pero a él se le cayeron 2 pisos encima. En aquel entonces, me fui con la patóloga a hacer la autopsia,
Bueno, yo solo pasaba los materiales para hacer aquel procedimiento de disección. Cuando la patóloga comenzaba a sacar sus órganos, recibió una llamada que ignoró un par de veces, pero como insistían tanto decidió responder. Me quedé yo sola viendo al joven. La verdad, me dio algo de escalofríos, pero estaba ahí parada frente a un cadáver. Tragué saliva y medio toqué su cabeza, y movió la mano y cayó una pulsera de oro. La tomé del suelo y la puse en sus manos nuevamente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar. Salí de ahí y me fui con un paciente que necesitaba una enfermera. Después regresé y ya todo había terminado. Al día siguiente de la jornada de noche, recibimos un cadáver. Por curiosidad fui a la morgue y me quedé pálida, pues era una de mis compañeras, que hace poco había entrado a trabajar conmigo. Pero lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico de la autopsia de la noche anterior. La patóloga me sacó de la morgue, tomó un cigarrillo y me dijo: jamás le robes o quites las pertenencias a un muerto, ¿entendiste? Yo solo moví la cabeza. La patóloga tomó la pulsera y la metió en el congelador donde estaba el cuerpo del chico. Yo no volví de nuevo a entrar a la morgue. Solo me quedaba fuera de esta, a observar cómo hacían el procedimiento. El ropavejero, Chihuahua. ¿A ustedes les han asustado con el ropavejero? A mí sí, como a muchos otros niños latinoamericanos. En realidad, tiene muchos nombres esta leyenda. Conocido como el ropavejero o el robachicos, es un mito similar al del Coco. Un hombre que va a venir por los niños que se portan mal o que desobedecen a sus padres. Bueno, la historia que están por escuchar es sobre este ente, e incluso siendo adultos, les va a hacer tenerle miedo de nuevo. Fue en las calles de Parral, en el estado mexicano de Chihuahua, donde un grupo de niños jugaban justo afuera de sus casas. Comenzaba a oscurecer cuando oyeron a lo lejos el distintivo ruido de una carreta. Las ruedas de madera golpeaban con los tabiques de la calle empedrada, y se podían oír el rechinar de los fierros y la madera que componían la carreta, cuando una luz amarilla, tambaleante, apareció al fondo de la calle. Los niños vieron que la carreta no era tirada por un caballo, sino por una persona, un hombre jorobado, con aspecto sucio y descuidado, cuya cara no se podía ver, pues estaba cubierta por la capucha de sus prendas viejas, además de que iba con la cabeza agachada. La carreta iba llena de costales vacíos. El hombre se detuvo frente a los niños y fue a la parte trasera de su vehículo para tomar uno de los costales. No hubo gritos, ni sonidos fuertes, solo silencio. Unos minutos más tarde, cuando la noche ya había cubierto en su totalidad a la ciudad, los padres salieron en busca de sus hijos. Hacía un rato que no escuchaban sus risas, ni el sonido de sus juguetes. Pero lamentablemente, no encontraron a nadie. No había ni rastro de los niños. Fue como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. Los buscaron por horas, incluso por días, pero los niños no aparecieron por ningún lado. Uno de los padres, Javier, cada anochecer salía de su casa y se sentaba en la banqueta, con la esperanza de ver a su hijo de nuevo. Esperaba verlo llegar por donde se fue, pero podía pasar las horas en ese lugar, sin que una sola alma apareciera. Así fue durante todo un año, hasta que una noche de octubre, durante el primer aniversario de la desaparición de los niños, Javier escuchó el ruido de una carreta que se acercaba a lo lejos. La carreta iba atiborrada de costales llenos. Se veían pesados. Todo el cargamento lucía pesado, pero el hombre arrastraba su vehículo sin ningún esfuerzo. El hombre saludó cordialmente a Javier con la cabeza, sin dirigirle una palabra. Javier, desanimado, le saludó de vuelta. Fue hasta que pudo ver el cargamento un poco mejor, que observó que de los costales salían manos y pies pequeños. Estaban grises e inmóviles. Javier soltó en llanto cuando comprendió lo que había sucedido con su pequeño.
mejor dicho, con todos ellos. Desde el cielo te cuidaré. Mamá salía todos los días desde que yo tenía 7 años. Recuerdo que un día me dejó con mi abuelo y se fue a una reunión con sus amigas. Le pedí llorando que me llevara y solo contestó que no podía, que era una reunión para gente grande. Con el paso de los días, no entendía por qué no me hacía caso. ¿Sería que no me quería? En una ocasión recuerdo haberle gritado: «Mamá, tengo mucha hambre». Volteó muy enojada y aventó su plato de comida. En las noches, mamá no venía a cubrirme cuando tenía frío. Lo tenía que hacer yo solo. No me daba mi beso de buenas noches, como siempre lo hacía. Así que yo esperaba que se durmiera y le iba a dar su besito. Así pasaron 2 semanas hasta que le grité: «Mamá, ¿ya no me quieres?». Pero ella no me contestó. Ese día tomó las llaves del carro y subió un peluche, mi favorito, al señor Conejo, por lo que decidí meterme a escondidas al carro. Mientras mamá manejaba, yo iba jugando con el señor Conejo. Yo me reía muy fuerte. Mamá me escuchó y por primera vez me dijo: «Tranquilo, mi amor. Sé que me extrañas y sentí cuando subiste al carro. Ya casi llego al lugar al que vamos. Me da gusto escuchar tu risa. Pensaba que estabas molesto conmigo». Yo muy contento le dije: «No, mami, no estoy molesto. Te amo mucho». Ella me mandó un besito por el retrovisor y susurró: «Ya vamos llegando». Estacionó el carro y bajé corriendo. No lo podía creer. Estábamos en el cementerio. No entendía qué había pasado o a quién veníamos a visitar. Le pregunté, pero solo se puso a llorar. Caminamos como por 10 minutos hasta llegar a una tumba con una lápida muy pequeña. No pude creer cuando mi mamá comenzó a llorar y balbuceando me dijo que era mi tumba. Yo seguía sin entender nada y comencé a llorar. Gritando le decía que me explicara, que nos fuéramos a casa, que no me gustaba ese lugar. Le suplicaba que me sacara de ahí, que yo la amaba mucho. Ella seguía sin decirme nada y solo comenzó a llorar. Después de unos minutos me pidió perdón. Tomó al señor Conejo, lo puso sobre la tumba y me dijo: «Perdóname, mi amor. No debí dejarte aquel día en casa de tu abuelito. Él se quedó dormido y saliste a la calle a buscarme. Empezaste a caminar y al cruzar la calle, un camión que iba pasando te atropelló. Por mi culpa estás aquí. Perdóname, por favor. Te traje al señor Conejo para que duermas con él. Sé que lo extrañabas mucho. Te amo y no sabes lo difícil que ha sido vivir con esta culpa. Sentir tu presencia en la casa y no poder abrazarte, ni darte un beso. Esto es algo que me acompañará hasta que logre reunirme contigo. Pero es tiempo de que descanses. Por eso hoy te he traído al cementerio». Yo seguía llorando sin parar, pero al fin comprendí por qué mamá lloraba día y noche. Así que le dije: «Te amo mucho, mamá. Sé que es hora de poder dormir y solo te quiero decir, mamita, no es tu culpa. Yo no debí salirme. Debí haberte esperado. Pero tranquila, que desde el cielo te cuidaré e iré a visitarte de vez en cuando en tus sueños». Me acerqué a ella y le di un fuerte abrazo. Creo que ella entendió que la perdonaba y que a pesar de todo la seguía amando. Le susurré que podía ir a casa tranquila y que yo ya podría descansar en paz. Algo vive con nosotros. Todo comenzó hace un año, cuando estaba más fuerte lo que seguimos pasando con esta enfermedad. Mi esposo y yo tenemos 3 años de casados y vivimos solos.
Él tiene un tío que vive en el extranjero y nos pidió el favor de ir a cuidar su casa, que estaba cerca de un bosque. La verdad no recuerdo el nombre del pueblo, porque es largo y complicado. Como ambos podíamos trabajar desde casa, aceptamos a pesar de vivir solos. Nuestro departamento está lo bastante cerca para que mis suegros puedan venir en lo que nosotros íbamos a la casa del tío. Sería casi un mes en el que estaríamos en el lugar. Preparamos nuestras cosas y salimos hacia allá un sábado. Antes de tomar carretera, pasaríamos al centro comercial para llevar las cosas que necesitaríamos y no salir mucho al pueblo, más que por lo necesario. No porque fuera un lugar que no nos gustara, sino porque estaba como a 1:30 de la casa. Llegamos a nuestro destino cerca de las 4 de la tarde. Lo primero que hicimos fue abrir las ventanas para que entrara algo de luz y se fuera el olor particular que tiene una casa que no ha sido habitada por mucho tiempo. También comenzamos a limpiar el lugar, sobre todo el cuarto, porque ya estábamos cansados y queríamos tenerlo listo para descansar en él. También ya habíamos comprado comida para no cocinar ese día. Terminamos de limpiar, cenamos y nos fuimos a dormir tranquilos. El domingo seguimos limpiando y acomodando todo. El lunes, mi esposo iría al pueblo a ver lo del internet, por lo cual me quedaría yo sola. Y eso no me gustó mucho porque soy algo miedosa. Pero ese día de nuevo, todo estuvo tranquilo. Así llegó el lunes. Desayunamos y se fue mi esposo a arreglar lo del internet para poder trabajar ambos. Yo me puse a acomodar mis cosas para trabajar lo más pronto posible. En un momento yo dije en voz alta, ¡qué calor! Hay que abrir una ventana. Y como si mi esposo estuviera en el lugar, se abrió una ventana. Yo volteé a ver pensando que mi esposo ya había llegado y no lo había escuchado, pero no había nadie. Además, como vi que hacía algo de aire, pensé que se abrió por eso. Sé que es algo contradictorio, aire y calor, pero en el lugar donde estábamos así es el clima, caluroso pero con mucho viento. Yo seguí con mis cosas escribiendo documentos para que en cuanto tuviéramos el internet los pudiera enviar. Dejé mis papeles acomodados y me fui a la cocina a buscar algo de comer y también a tomar agua. Al regresar, vi mis papeles movidos como si alguien los hubiera leído. Y también un libro que estaba en el librero cerca de la computadora se encontraba en otro lugar. No le di importancia y seguí haciendo mis cosas. Al llegar mi esposo, me dijo que todo lo del internet se arreglaría hasta el siguiente día. Así que como no podíamos trabajar, vimos una película. En un momento, los dos volteamos a vernos, porque vimos cómo alguien pasó hacia la cocina y se escuchó cómo se prendía el horno de microondas. Mi esposo corrió a ver quién era, pero no había nadie. Aunque el horno de microondas sí estaba funcionando. Dejó que se detuviera y regresó. Me dijo, no hay nadie. Así que seguimos mirando la película, cuando en eso sentimos como si alguien se sentara a nuestro lado. Ambos lo ignoramos y seguimos mirando la película. Cuando terminó, nos fuimos a acostar y no nos habíamos dado cuenta que la ventana seguía abierta. Así que le dije a mi esposo, cierra la ventana, por favor. Antes de que él se levantara, la ventana se cerró sola. Ambos nos levantamos rápido, muy sorprendidos porque parecía como si alguien hiciera caso a lo que yo decía. Pero como no pasó nada más esa noche, nos fuimos a dormir. Todos los días que estuvimos ahí, cuando yo decía algo, era como si diera una orden, y pasaba. Pero cuando mi esposo lo decía, no pasaba nada. También encontrábamos nuestros papeles como si alguien los leyera. Y a veces también encontrábamos anotaciones de algo que nos hacía falta. Nosotros ya nos habíamos acostumbrado o visto como normal todo aquello. Pero un fin de semana vinieron unos amigos y yo les dije en broma, no vayan a molestar a nuestro fantasma, o si quieren algo, solamente se lo piden. Ellos solo se rieron, pero al llegar la noche, mi amiga entró al sanitario y nos pidió algo, aunque por la música no la escuchamos. Ella salió y nos preguntó, ¿quién me llevó las cosas que no me dejó ni darle las gracias? Todos le dijimos que nadie había sido, y nos dijo que no jugáramos, que alguien le había dado lo que necesitaba. Ahí fue cuando nos creyeron que pasaban cosas raras en la casa, y que este fantasma o duende ayudaba solamente a las mujeres,
o de alguna forma quería que estuviéramos más cómodas. El demonio en persona. Relato enviado por Sergio Herrera a través de mi página de Facebook. Mi experiencia con lo aterrador sucedió en una etapa de mi vida algo fuera de control, pues en ese tiempo estaba atrapado en el horrible vicio de la ludopatía. Ya sabes, juegos de máquinas, tragamonedas, vicio que me estaba hundiendo en la miseria. El día que me sucedió este evento aterrador, tuve la mala fortuna de asistir a esos lugares llenos de luces, gente fumando nerviosa por ganarle a esos juegos del demonio. Allí estaba yo, apostando mucho dinero. Pasé mucho tiempo perdido en el caótico delirio de la avaricia. Perdí la noción del tiempo, así como todo mi dinero. Quedé seco, lleno de furia, frustración, desesperación, tristeza y con el alma en total bancarrota. No me quedó otra que regresar a casa. En mi cabeza, solo pensaba en qué le iba a decir a mi esposa por no traer nada del dinero que se ocupa para el gasto, y en dónde estuve todo este tiempo. Bueno, en fin, llegué, toqué la puerta y allí estaba mi esposa, con su cara llena de furia y con mucho coraje. Me corrió a la calle, no me dejó ni hablar. Ahora sí lo había perdido todo. No me quedó otra que alejarme de ahí, pues me amenazó con llamar a la policía si no dejaba de tocar a la puerta. Ya era tarde. Yo no sabía qué hacer ni a dónde ir. Las calles estaban vacías, donde solo se miraban malandros hurgando entre la basura, yendo y viniendo. Ellos solo volteaban a verme, pero me ignoraban, como si supieran de mi miseria y se pasaban de largo. Caminé hasta las afueras del pueblo en donde vivo. Recordé que por esos lugares alejados se encontraba una casa abandonada donde podía refugiarme y pasar la noche. Al fin llegué a ese lugar olvidado de Dios. Recordaba que desde que era niño ese lugar estaba olvidado. Decidí meterme entre esa oscuridad. Con un encendedor que tenía, iluminé el lúgubre lugar, el cual se encontraba adornado con grafitis de símbolos satánicos, los cuales al verlos me hicieron pensar que en ese momento sería más aterrador ver a un vivo que a un muerto. Me reí por esas cosas ahí pintadas. Para mí no tenían sentido, y con algo de burla dije: «Che diablo, si en verdad existes, muéstrate. Dame una señal de tu existencia». Eres como Dios. Puras ideas que la gente inventó para dar miedo. En fin, me derrumbé debido al cansancio entre unos cartones que estaban ahí tirados. Cerré los ojos y de un momento a otro desperté por los horribles gritos de una persona, la cual pedía ayuda. Por un agujero me asomé a ver qué pasaba. Al ver lo que sucedía, me quedé frío. Un pánico horrible me paralizó al observar que una camioneta blanca, con un grupo de hombres encapuchados, torturaban a un hombre amordazado, el cual suplicaba piedad. Al ver esto pensé que mi vida había terminado. En ese momento, la persona que conducía esa camioneta bajó. Era una figura oscura y muy alta. No podía verle rasgos, solo que era muy alta. Esta figura daba órdenes a esos hombres, los cuales obedecían a sus horribles gritos, pues esta cosa solo bufaba al dirigirse a los hombres para que torturaran a ese pobre sujeto. Uno de estos sujetos encendió una lámpara, dejando ver la horrible imagen de ese ser. Mis ojos al fin contemplaron el más grande de los horrores, pues no era otro más que el mismo demonio, así como lo describen, con unas horribles pezuñas, grandes cuernos. Su cuerpo humeante desprendía un horrible olor. Era una figura muy imponente. Los hombres terminaron brutalmente con la vida de esta persona. Festejando su acto, dispararon al aire y se subieron a la camioneta. Yo no podía más. Mis pensamientos solo se enfocaron en San Miguel Arcángel, para que me protegiera de ese ser, el cual miraba hacia la casa donde yo me refugiaba. Sentí que era mi fin. Después, esa cosa se transformó en un hombre con ropa militar y también con capucha.
se subió a conducir la camioneta, dejando atrás el atroz crimen. En ese momento caí desmayado. Ya por la mañana, un policía me echó agua en la cara. Gente del CEMEFO y algunos reporteros acordonaban con cinta amarilla el trágico lugar. Me hacían preguntas, para las cuales yo no pude coordinar mis palabras, pues estaba en shock. Solo les dije que me llevaran a casa. Y en casa de mi mamá el policía me dijo: «Muy bien, muchacho. Gracias a tu angelito, esta vez tuviste suerte. No vuelvas a retar al jefe, o te puede ir muy mal. Te advierto que no podrás contarlo». Me lo dijo de una manera muy fría. Sabía que en él estaba también el mal. Es algo que nunca voy a poder olvidar. Con esto me doy cuenta que el verdadero mal se apodera de esas personas, las cuales son capaces de actos horribles. Cuando veo a gente víctima de estos grupos, pienso en ese demonio, el cual ordena a estas personas realizar esos terribles actos. Tomo esta experiencia para no volver a desviarme del camino de Dios, pues ese día estaba dominado por la avaricia que casi me hizo perderlo todo, hasta mi propia vida. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.